Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra para este tiempo profético que estamos viviendo. Todas las que están en la palabra de Dios, las profecías que están en las escrituras, estamos viendo su cumplimiento, como dijo el Señor Jesús, que serían como los días de Noé, que serían como los días de Lot, que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Estas son señales evidentes, proféticas, que se están cumpliendo. Y esto nos está indicando que cada vez estamos más cerca del evento glorioso que nosotros esperamos, así como el apóstol Pablo esperaba la venida del Señor Jesús. También nosotros esperamos. Dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual me está aguardado la corona de justicia, al cual el Señor Dios justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y nosotros amamos la venida del Señor, porque es una promesa que el Señor cumplirá, por supuesto, en su tiempo. Pero nosotros debemos que estar listos, preparados. Todos los días tenemos que estar viviendo en la presencia de nuestro Señor. Por eso la Biblia dice que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su cuerpo, esto es de su carne. En Hebreo capítulo 10, verso 19, dice las Escrituras que tenemos entrada al lugar santísimo, o sea que a la misma presencia de Dios, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que somos herederos, que somos participantes de la naturaleza divina, que somos parte del reino de Dios. Como dice las Escrituras, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es una bendición extraordinaria para todos aquellos que aman y siguen al Señor. Por eso estamos compartiendo este tiempo la palabra de Dios. ¿Quiénes son parte del reino de Dios? Jesús le dijo a Nicodemo que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, ni siquiera puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que todos tengan un encuentro con Jesucristo, que puedan nacer de nuevo. Y nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, somos parte del reino de Dios. Por eso estamos compartiendo este tiempo la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de las parábolas que habla acerca del reino de los cielos. Estamos hablando de la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, que al final Dios separará y cada uno recibirá también de acuerdo a lo que ha hecho. Por eso te pregunto, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Sabía que toda persona toma la decisión aquí, en esta tierra, para saber dónde pasará la eternidad? Hay personas que quieren saber el futuro, que quieren consulta astrología, adivinos y todo, curanderismo para saber cómo le va a ir. Pero quiero decirte las escrituras bien claras, y esto es lo que vamos a compartir, que tiene que ver con la eternidad. Lo que dice las escrituras, ¿a dónde pasarás la eternidad? Tú decidirás aquí en este tiempo. Por eso vamos a compartir lo que dice las Escrituras, lo que el Señor Jesús nos enseña a través de la palabra de Dios. Aunque alguno dice, muerto el perro, se acabó la rabia, pero el ser humano es un ser eterno. Es un ser eterno. Por eso la eternidad vas a pasar en el reino de los cielos, con Cristo, o en el Hades. Tú decides dónde quieres ir. Yo, por ejemplo, cuando voy a ir de vacaciones, primero
planeo, veo y tomo una decisión dónde voy a pasar las vacaciones. De igual manera, yo ya he decidido dónde voy a pasar la eternidad. Yo estoy 100% seguro que voy a pasar la eternidad en la casa de mi Padre. Por eso te pregunto, ¿dónde pasará la eternidad? Vamos a estar leyendo la palabra de Dios para que, si no has tomado una decisión, que puedas tomar en este tiempo esta decisión que tiene trascendencia, que tiene que ver con lo eterno. Y dice así en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, desde el verso 19, vamos a leer hasta el verso 31, lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Entonces aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envías a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro, que envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Y él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjense, esta enseñanza es una ilustración de la eternidad. Podemos ver, por un lado, dice la Escritura en el verso 19, que había este hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y hacía banquete, dice, cada día con esplendidez. Podemos ver que era rico, podemos decir que era casi de la realeza por la vestimenta que tenía.
Con púrpura se vestía lino fino, hacía banquete cada día con esplendidez. Por lo tanto, este era un rico que no tenía ni una necesidad, tenía abundancia, disfrutaba de todo, centrado en sí mismo, centrado en sí mismo el egocentrismo, el narcisismo, que solamente se ve a sí mismo y no ve la necesidad que están a su alrededor. Fíjense, este rico estaba... Eso no significa que una persona no puede ser rico, que no puede tener dinero y no pueda disfrutar aquí. Por lo importante que pueda realmente no estar centrado en sí mismo, sino que pueda compartir. Hay muchos que son ricos y que realmente su tesoro no está en la riqueza o en su bienestar, en los que tiene, sino en Dios. O sea, uno puede tener, eso no significa que los cristianos no puedan tener dinero, que no puedan ser ricos. Lo importante es qué lugar ocupa Dios en tu vida, cuál es la prioridad en tu vida. Como en este caso, el rico estaba centrado solamente en sí mismo, en una buena vestimenta, de lo mejor, y todos los días, fíjense, vivía de fiesta. Todos los días decía, hacía banquete con esplendidez. Por otro lado, dice la Biblia, el mendigo Lázaro. Fíjense, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. El contraste, ¿no? Lázaro y el hombre rico. Lázaro era pobre, no tenía nada y para colmo estaba lleno de llagas. Y echado a la puerta de aquel hombre rico. Y ansiaba, dice, saciarse de la migaja que caía de la mesa del hombre rico. No, fíjense que no está diciendo que el hombre rico le dio las migajas, por supuesto que le dio algo, que compartió algo. Sino al contrario, fíjense que dice, aún los perros venían y lamían las llagas. O sea que los perros tuvieron misericordia, los perros inclusive vieron la necesidad de aquel hombre, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjense que los perros veían la necesidad que tenía inclusive este mendigo. Estas son dos realidades que nos muestra las Escrituras. Hay personas que están centradas en sí mismo, que piensan solamente en sí mismo, el narcisismo, el egocentrismo, que está todo yo, y solamente, y no ve a su alrededor, ni tiene confianza en Dios, sino en sí mismo. Por el otro lado está el hombre pobre, el mendigo, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, que ansiaba saciarse. Pero nos dice acá que el hombre rico le invitó, que el hombre rico le dio las migajas, ni siquiera las migajas. Pero ¿qué pasa? Por eso uno decide dónde irá, aquí, dónde pasará la eternidad. Fíjense lo que dice las Escrituras, la verdad. El verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ven dos diferencias, dos lugares. ¿Dónde va uno? ¿Dónde va el otro? Lázaro, el mendigo, cuando muere es llevado por los ángeles, dice, al brazo de Abraham. Esto nos indica con toda claridad cuánta riqueza, cuánta enseñanza hay aquí. Está en los brazos de Abraham y está el Seol, el Hades. Según un rabino conocedor del hebreo, Baruch dice que antes
del Señor Jesús, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús, habían dos lugares donde iban los muertos. Iban al Seol, al Hades o al brazo de Abraham, o al paraíso. Fíjense, solamente dos lugares donde iban. Sería un extenso para compartir esto. Y esto está hablando que Jesús, por eso dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados el Evangelio. Le predicó diciéndole por qué estaban en esa situación. Estaban por su decisión. Y Abraham es el padre de la fe. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea que todos los creyentes van justamente al brazo de Abraham. Todo esto antes, por supuesto, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo esto. Por eso, fíjense que el mendigo fue llevado por los ángeles al brazo de Abraham. Y el hombre rico, dice, fue sepultado. Fíjense las diferencias. Podemos decir que el justo, el creyente, es llevado por los ángeles. Pero el rico simplemente es sepultado. Y levantando, fíjense en lo que dice la palabra, y levantando sus ojos, dice, en tormento. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al brazo de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense, fue sepultado. Y en el Hades, es el infierno, el Hades del infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense que no es físicamente que el hombre va, sino el alma. Pero en este caso, fíjense, que vio de lejos, no hay ni una limitación para ver. Vio a Abraham y vio a Lázaro y conoció que era Lázaro que estaba en los brazos de Abraham. Fíjense que no hay distancia, no hay límite para ver y conocer. Por eso se cree que todos los muertos que tendrán cuerpo glorificado, se va a conocer porque tendrá el cuerpo, pero glorificado. Un cuerpo igual, pero glorificado. Fíjense qué maravilla, ¿no? Y fíjense, el alma vio de lejos. O sea que no hay limitación. Y conoció que estaba en los brazos de Abraham, el mendigo que él seguramente, fíjense que lo conocía, porque cuántas veces seguramente habrá mandado que lo sacaran de la puerta, de tanto. Fíjense que los mendigos se ponen a veces en la puerta para pedir y echarlo. Él sabía, por supuesto. Pero él estando, dice, alzó los ojos estando en tormento. Fíjense, él vio, sintió por lo que estaba pasando. En tormento estaba. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mis lenguas, porque estoy atormentado en esta llama. Dice Padre Abraham, era de la descendencia. O sea que el hecho de ser del linaje de la descendencia no significa que son salvos. No todos son salvos, sino los que creen son salvos. O sea, Cristo murió por todos. Pero no todos son salvos, sino quienes creen en Dios y en Él y lo reciben como Señor y Salvador. Él dice, Padre, pide, fíjense, pide que tenga misericordia, que hizo cosa que Él no tuvo misericordia cuando estaba
en la tierra o en este mundo. Él no tuvo ni una misericordia de ver el mendigo que tenía necesidades, ni siquiera le daba la migaja que caía de su mesa. Pero él pedía misericordia, clamaba a gran voz para que Lázaro mojase su dedo en agua y refrescara su lengua por el tormento que estaba pasando allí en las llamas. Puedo decirte por eso, el que está en ese lugar ya no puede hacer nada. Por más que clame, que reconozca, que pida, que ya nada se puede hacer. Ya no puede haber respuesta. Por eso uno elige aquí donde va a pasar la eternidad. Después, como dice, será lloro y crujir de dientes. Uno decide, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad? Fíjense que insiste, ¿no? Pero Abraham le dijo, hijo, bueno, él recibió la recompensa acá y el pobre estaba recibiendo la consolación allá, dice. Además, dice de todo esto, en el verso 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Hay una cima, una gran cima que separa. ¿Y eso qué indica? Que la persona va, por eso, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿No? Ya no se puede hacer nada por aquello que no aceptaron a Cristo, no estarán con Cristo, ya nada se puede hacer. Hay una gran cima que separa, que nadie puede pasar de un lado. Por eso que el hombre dice, muera una sola vez después del juicio. Hay muchos lamentables que rezan, que hacen la novena, la sexta, la novena, nada se puede rezar para poder hacer para que el que murió pueda salir del Hades. Ya nada se puede hacer. Y hay algunas personas inclusive que pidan a los muertos pensando que los muertos están más cerca de Dios para que pueda tener algún beneficio. Y ese es un terrible pecado. Si tendrán una respuesta, no es del muerto, sino es demonios. Son demonios que engañan a las personas. Por eso los cristianos no invocamos muertos, ni oramos por los muertos. Nosotros oramos al que vive por los siglos. Por eso oramos que Cristo es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidas el Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea que no hay otro camino. Solo Jesucristo para poder ser salvo. O sea que nada se puede hacer por aquellos que murieron. Es un engaño de aquello. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo para que las personas puedan recibir a Jesucristo aquí y ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Ser parte del reino de Dios. Él pidió y ya no se puede hacer. O sea que, fíjense, Él habló, conoció, fíjense en todo el alma, todo habló, sintió, pidió, ejerció voluntad, tuvo conocimiento, el sufrimiento, por todo lo que estaba pasando en ese lugar. Pero nada de lo que haga podrá obtener respuesta, porque ya es el lugar que le corresponde a cada uno. Uno elige aquí dónde va a pasar la eternidad. Por eso, ¿dónde pasarás la eternidad? Tú eliges. ¿Pasarás ser parte del reino de Dios? O sea que uno decide aquí. Y él pide también, porque tenía 5 hermanos, para que sus hermanos no vayan a ese lugar de tormento. O sea que todos tienen la misma oportunidad. Tienen a Moisés y a los profetas tienen, oigan, o sea que la palabra y el conocimiento está para todos igual, no importa. Hay personas que aún viendo no creerán.
Así que todos tienen la misma oportunidad para creer. Entonces podemos ver que uno decide aquí dónde va a pasar la eternidad. Cuando Cristo murió, ya no vamos nosotros al seno de Abraham, sino vamos a estar con Cristo, lo cual hecho es mucho mejor. Cristo llevó consigo cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que Él levantó a todos los creyentes. Están por eso con el Señor, todos los que creen. Por eso dice el apóstol Pablo, si estoy ausente en el cuerpo, estoy presente al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Es porque estar con Cristo es muchísimo mejor. O sea que nosotros ya no vamos al seno de Abraham, sino vamos a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor cuando partimos de esta tierra. Los ángeles de Dios llevan a los cristianos al seno de Abraham. Y hablando de ángeles, los ángeles son ministradores que enviados por Dios para todo aquello que han de heredar la salvación. Fíjense, uno decir que porque Dios sabe quiénes tomarán decisiones, quiénes van a aceptar y quiénes no. Pero Dios de antemano, hay ángeles de Dios que guardan a los hijos de Dios, a los cristianos, en la vida cristiana, en su lucha por este mundo. Y al final, los ángeles nos llevan a la misma presencia del Señor. Fíjense qué maravilla. Lo que estoy compartiendo está en Hebreos capítulo 1, verso 14. Habla que los ángeles son ministradores enviados por Dios para aquellos que han de heredar la salvación. Y heredan la salvación, no está hablando de selecciones, de favoritos, sino de aquellos que deciden seguir a Cristo libremente. Pero acá dice heredarán, porque Dios sabe, Dios de antemano, quiénes decidirán seguir a Cristo. O sea que cuando aceptamos a Cristo, hay ángeles de Dios que, por eso el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los ángeles de Dios nos llevan a la presencia de Dios. Fíjense qué maravilla. Esto dice en las Escrituras, la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿dónde vas a pasar esta vida? Tú decides aquí. Si sigues a Cristo, vas a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si no tienes a Cristo, te quiero decir que vas a estar en el Hades, en el lugar de tormento. Que ahí ya nada se puede hacer, ni nadie puede hacer nada. Por eso, si no tienes a Cristo, qué bueno que ahora puedas aceptar a Cristo en tu vida, tomar esta decisión importante, para que también cuando parta de este mundo o venga Cristo a buscarnos, podamos estar con Él por toda la eternidad. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias porque tú moriste para que yo tenga vida y la vida era abundancia. Señor, creo que vengas a mi vida. Perdona mi pecado, Señor. Perdóname, Señor. Yo quiero que tú envíes tus ángeles, Señor, a guardarme en todo mi camino aquí. Y que cuando partas, Señor, yo sé que tus ángeles nos llevarán a tu misma presencia. Señor, gracias por los recursos que ha puesto a nuestro alcance. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.